El faraón despierta antes del alba y sus sirvientes ya están temblando. No porque sea cruel, sino porque un solo error al vestir al Dios viviente podría desatar el caos sobre todo Egipto. Sus manos tiemblan mientras sostienen las sandalias de oro macizo. Afuera, el Nilo espera, los templos esperan, el universo entero espera a que el hijo de Ra abra los ojos. Bienvenidos una noche más a Somnialis, viajeros nocturnos. Cuéntanos desde qué rincón del mundo nos acompañas esta noche. Mientras las estrellas giran sobre tu ciudad, te invitamos a un viaje extraordinario. Un viaje no hacia batallas o conquistas, sino hacia algo más íntimo, más revelador. Estamos en el año 1200 a.C., en la ciudad de Tebas. El faraón Ramsés III se levanta en su palacio y con él se levanta el orden cósmico. ¿Pero qué significa realmente vivir como un dios? ¿Cómo era el día a día de aquellos que las civilizaciones antiguas consideraban divinos? Desde los emperadores chinos que nunca podían tocar el suelo descalzos, hasta los reyes mayas que se perforaban la lengua para alimentar al sol con su sangre. Desde los césares romanos que debatían filosofía mientras se bañaban en leche de burra, hasta los señores de Mesopotamia que dormían rodeados de adivinos interpretando sus sueños. Esta noche descubriremos los secretos más íntimos de los palacios antiguos. Exploraremos los rituales del despertar sagrado, los banquetes que duraban días enteros, los jardines imposibles construidos para el placer divino. Veremos cómo algunos gobernantes vivían en jaulas de oro, prisioneros de su propia divinidad. Comprenderemos por qué la vida en el reino de los dioses era paradójicamente la más humana de todas. Así que, acomódate, ajusta tu almohada y dejemos que el tiempo se disuelva. Vamos a dormir en palacios milenarios. El concepto del amanecer era diferente para los antiguos. No era simplemente el momento en que el sol aparecía. Era el instante preciso en que el orden vencía al caos, cuando la creación misma se renovaba. Y en el centro de ese milagro diario estaba el rey. En el palacio de Per-Ramsu, capital del imperio egipcio, la oscuridad todavía reina cuando los primeros sacerdotes entran en la cámara del faraón. Sus pies descalzos apenas susurran sobre las baldosas de piedra pulida. El aire huele a incienso de mirra y aceites perfumados. Ramsés III yace en su lecho de ébano, cubierto con lino más fino que cualquier tejido que conocerás en tu vida. Pero estos sacerdotes no vienen a despertarlo, vienen a presenciar su resurrección, porque para los egipcios, cada noche el faraón moría simbólicamente. Cada amanecer renacía. El ritual del despertar no es un simple acto de higiene, es un drama cósmico. El sumo sacerdote se acerca con un cuenco de agua del Nilo, el río sagrado que es la sangre misma de Osiris. Con palabras que se han repetido durante 1000 años, pronuncia el conjuro que permitirá al dios regresar de las tierras del oeste. El faraón abre los ojos, y con ese gesto, Egipto respira aliviado. Según las inscripciones del templo de Medinet Habu, descubiertas por arqueólogos franceses en 1866, el ritual matutino del faraón seguía una secuencia tan precisa como una ceremonia religiosa moderna. Y lo era. Cada gesto, cada palabra, cada objeto utilizado tenía un significado cósmico. Los sirvientes que vestían al faraón no eran simples criados. Eran sacerdotes iniciados, capaces de manejar la divinidad encarnada sin contaminarla con su humanidad mortal. El concepto nos resulta extraño hoy. Pero imagina por un momento que tu existencia misma mantenía el universo en equilibrio. Que si te levantabas con el pie equivocado, literalmente, las cosechas podrían fallar. Que tu humor determinaba si el Nilo inundaría los campos o si la sequía arrasaría el país. Esta era la carga insoportable de la divinidad viviente. A miles de kilómetros hacia el este, en la ciudad de Jin, el emperador de la dinastía Shang también despierta rodeado de rituales. Pero aquí,
En el corazón de lo que se convertirá en China, la naturaleza de la divinidad es diferente. El emperador no es un dios encarnado como el faraón, es el Hijo del cielo, el mediador entre el mundo terrenal y las fuerzas celestiales. Su dormitorio está orientado según principios que más tarde se llamarán Feng Shui, pero que ahora son simplemente la forma correcta de estar en armonía con el cosmos. Las ventanas miran hacia el este para capturar el chi del amanecer. Su cama está posicionada de manera que su cabeza nunca apunte hacia el norte, la dirección de la muerte. Los adivinos ya están esperando fuera de su cámara. Han pasado la noche quemando huesos de tortuga y caparazones de animales, leyendo en las grietas producidas por el fuego las intenciones del cielo. ¿Es un día propicio para audiencias? ¿Debe el emperador permanecer en reclusión? ¿Los ancestros están satisfechos o inquietos? Excavaciones en las ruinas de Jin, la capital Shang, revelaron más de 150,000 huesos oraculares. 150,000 momentos en los que un emperador necesitó confirmar que sus acciones cotidianas estaban alineadas con el orden cósmico. Piensa en eso. Imagina necesitar permiso divino para levantarte, para comer, para hablar. En Mesopotamia, en la ciudad de Babilonia durante el reinado de Nabucodonosor I, alrededor del año 1125 a.C., los reyes también consultaban a intérpretes de sueños cada mañana. Las tablillas cuneiformes descubiertas en la biblioteca real describen rituales elaborados. Si el rey soñaba con agua turbia, debía permanecer en sus aposentos. Si soñaba con leones, era señal de que los dioses le concedían fuerza para ese día. Pero había una diferencia crucial. Mientras el faraón egipcio era divino por nacimiento, los reyes mesopotámicos eran humanos elegidos por los dioses. Podían fallar, podían ser reemplazados. Esta distinción marcaba cada momento de sus vidas. En Harappa, una de las grandes ciudades de la civilización del Indo, el gobernante despierta en un palacio diferente a todos los anteriores. Aquí no hay inscripciones que proclamen su divinidad. No hay templos monumentales dedicados a su culto. Los arqueólogos todavía debaten la naturaleza exacta del poder en esta civilización, porque el Valle del Indo nos dejó ciudades extraordinarias, pero muy pocas claves sobre sus reyes. Lo que sabemos es esto. El palacio tiene sistemas de plomería más sofisticados que cualquier cosa que existirá en Europa durante los próximos 3,000 años. Baños privados con drenaje, letrinas con sistemas de agua corriente. El gobernante de Harappa despierta y puede, si lo desea, tomar un baño en agua limpia conducida por tuberías de terracota. Quizás la divinidad aquí se manifestaba de forma diferente. No en proclamaciones grabadas en piedra, sino en la capacidad de dominar los elementos, de traer agua donde no debería haberla, de crear orden urbano en una escala nunca antes vista. El despertar de un rey antiguo nunca era un acto privado. Incluso en la soledad aparente de sus cámaras estaban siendo observados por sirvientes, por sacerdotes, por los dioses mismos. La privacidad, ese concepto tan preciado en nuestro mundo moderno, simplemente no existía para ellos. Los papiros médicos egipcios, como el papiro de Ebers, descubierto en Luxor en 1874, describen los ungüentos aplicados al faraón cada mañana, aceites de moringa para la piel, col de antimonio para proteger los ojos del resplandor del desierto, pasta dental hecha de mirra y piedra pómez molida. Cada aplicación era un ritual. Cada sustancia tenía propiedades tanto médicas como mágicas. En el mundo maya, según el Chilam Balam de Chumayel, crónica colonial que preserva tradiciones prehispánicas, los señores divinos también seguían rituales estrictos al despertar. Se bañaban en agua perfumada con flores de plumeria. Se vestían con capas de algodón tan finamente tejidas que parecían niebla. Y antes de hablar con cualquier mortal, debían consumir una bebida sagrada hecha de cacao y chile, para que sus palabras tuvieran poder divino.
El amanecer en los palacios antiguos no era el comienzo de un día, era el reinicio del cosmos. Y los reyes, esos hombres y mujeres atrapados entre humanidad y divinidad, eran los únicos capaces de hacer girar la rueda del tiempo una vez más. Pero una vez despiertos, vestidos, purificados, comenzaba el verdadero trabajo de ser Dios. Si el despertar era resurrección, el día del rey era una actuación continua, un teatro donde el público eran los dioses, los ancestros y cada súbdito del reino. Y el guión había sido escrito siglos antes de que ellos nacieran. En el palacio de Darío I, el gran rey de reyes amanece en Persépolis, la ciudad que su padre Ciro construyó para demostrar que el imperio persa era el centro del mundo civilizado. Las columnas de la Padana, el salón de audiencias, se elevan 30 metros hacia el cielo. En sus capiteles, toros alados de piedra vigilan las 4 direcciones del imperio. Pero antes de que Darío pueda sentarse en su trono, debe someterse a rituales que durarán 3 horas completas. Primero, la purificación con agua traída desde el río Pulvar, que fluye al pie de la montaña sagrada. Luego, la vestimenta. No cualquier ropa. El gran rey usa una túnica bordada con hilos de oro real, cada puntada colocada por artesanos que trabajaron durante meses en una sola prenda. Sobre sus hombros, un manto de púrpura tiria, ese tinte legendario extraído de miles de caracoles marinos, tan costoso que solo los reyes pueden permitírselo. En su cabeza, la sidaris, la tiara real que hace que su figura parezca tocar el techo del palacio. Sus sirvientes son nobles persas, hijos de las familias más poderosas del imperio. Servir al rey es un honor que se disputan, porque en el mundo persa la proximidad al rey es poder, y el rey nunca está solo. Según las inscripciones de Beistún, talladas en la roca por orden del mismo Darío, el gran rey se describía a sí mismo como elegido por Ahura Mazda, el dios supremo del zoroastrismo. Cada acción del día debía reflejar esa elección divina. Los relieves de Persépolis, estudiados exhaustivamente por arqueólogos alemanes e iraníes durante el siglo XX, muestran algo fascinante: procesiones interminables de delegados de las satrapías del imperio, los 28 territorios que se extendían desde Egipto hasta el río Indo. Cada delegación trae tributo. No solo riquezas materiales, sino reconocimiento simbólico de que el gran rey es el gobernante legítimo del mundo conocido. Y aquí está lo extraordinario: el rey debe recibirlos a todos, uno por uno, en audiencias que pueden durar todo el día, todos los días, durante semanas. Imagina la resistencia física y mental necesaria. Imagina mantener la postura perfecta, la expresión serena, la voz autoritaria pero benevolente, hora tras hora tras hora. Porque el poder divino no se demostraba solo con ejércitos, se demostraba con la capacidad sobrehumana de encarnar el papel sin fallar nunca. Al otro lado del mundo, en la ciudad más grande de Mesoamérica, el señor de Teotihuacán emerge de su palacio hacia la calzada de los muertos. El nombre es engañoso, lo sabemos ahora. Los aztecas, que encontrarán estas ruinas abandonadas siglos después, las llamarán el lugar donde los hombres se convierten en dioses. Y quizás tenían razón. El señor lleva un tocado de plumas de quetzal que mide más de 1 metro de altura. Cada pluma fue traída desde las selvas del sur, a cientos de kilómetros de distancia, transportadas con un cuidado reverencial porque son más valiosas que el jade, más preciosas que el oro. Las plumas verdes iridiscentes capturan la luz del sol de una manera que parece sobrenatural. Su rostro está cubierto con una máscara de jade. No puede ver claramente a través de ella, pero no necesita hacerlo. Los sirvientes lo guían. Su función no es ver, sino ser visto, ser la personificación viviente del poder cósmico. Camina hacia la pirámide del sol,
y a su paso miles de personas se postran, no de miedo, aunque ciertamente hay respeto, sino de participación ritual. Ellos son parte del drama. Su postración ayuda a mantener el orden del universo tanto como los sacrificios que vendrán después. Excavaciones recientes en Teotihuacán, lideradas por arqueólogos mexicanos del INAH, revelaron cámaras subterráneas bajo la pirámide del Sol. Cámaras llenas de ofrendas, jade, obsidiana, conchas marinas, esqueletos de animales exóticos, pero también algo más inquietante: restos humanos en posiciones rituales. El poder divino en Mesoamérica tenía un costo literal. Los reyes mayas, según los glifos descifrados en sitios como Palenque y Copán, realizaban autosacrificios rituales. Se perforaban la lengua, los lóbulos de las orejas, incluso los genitales, con espinas de mantarraya. La sangre real, imbuida de divinidad, alimentaba a los dioses y aseguraba la continuidad del cosmos. Compara esto con los rituales persas o chinos, donde el rey mantenía su cuerpo intacto, sagrado e inviolable. Las culturas mesoamericanas exigían que sus gobernantes demostraran su divinidad a través del dolor voluntario, la entrega literal de su esencia vital. El Zapa Inca, el único Inca, desayuna en su palacio de Cusco, el ombligo del mundo según la cosmología andina. Pero este desayuno no se parece a nada que podamos imaginar. Delante de él hay cientos de platos diferentes, literalmente cientos, cada uno preparado por cocineros especializados en un solo tipo de comida. Hay papas de 40 variedades diferentes, cada una cultivada a altitudes específicas en los Andes. Hay maíz de 8 colores distintos, cada tono con propiedades mágicas particulares. Hay carne de llama, alpaca, cuy, vicuña. Hay pescado fresco traído desde el Océano Pacífico por relevos de corredores que han corrido toda la noche para asegurar que llegue antes del mediodía. El Zapa Inca no puede tocar la comida con sus manos. Los sirvientes le acercan cada bocado a la boca. Cuando termina de comer de un plato, ese plato y todos sus contenidos son quemados. Nadie más puede consumir comida que ha sido tocada por la divinidad. Cada prenda que viste el Zapa Inca se usa solo una vez. Al final del día, toda su ropa es quemada ceremonialmente. ¿Puedes imaginar el esfuerzo productivo necesario? Los tejedores incas, los mejores textiles de las Américas precolombinas, trabajaban constantemente para mantener el guardarropa divino. Las crónicas del Inca Garcilaso de la Vega, mestizo que escribió en el siglo XVI, pero preservó tradiciones orales incas, describen estos rituales con un detalle que parece imposible. Pero excavaciones arqueológicas y análisis de los quipus, esos sistemas de cuerdas anudadas que servían como registros, confirman la escala de estos consumos ceremoniales. El imperio inca era, en muchos sentidos, una máquina diseñada para sostener la divinidad del Zapa Inca. Los sistemas de trabajo obligatorio, la mita, aseguraban que siempre hubiera suficientes trabajadores produciendo los textiles, la comida, los objetos que serían consumidos y destruidos en rituales diarios. En Roma, durante el imperio, los césares también participaban en rituales diarios, aunque de naturaleza diferente. Según Suetonio, biógrafo de los 12 césares, Augusto comenzaba cada día consultando los auspicios. Observadores de aves entrenados le informaban sobre el vuelo de pájaros sagrados, interpretando en sus patrones la voluntad de los dioses. Pero Roma introdujo algo revolucionario, el concepto del emperador que participa en la vida de la ciudad. Augusto caminaba por Roma, aunque siempre rodeado de pretorianos. Asistía a obras de teatro en el Teatro de Marcelo. Cenaba ocasionalmente con senadores. La divinidad romana era menos remota, más accesible, peligrosamente accesible, como algunos emperadores descubrirían cuando los puñales de los conspiradores los encontraran en lugares públicos. Los rituales diarios del poder no eran simples ceremonias vacías,
Eran la arquitectura invisible que mantenía unidos imperios enteros. Eran los hilos que conectaban lo divino con lo terrenal, lo cósmico con lo cotidiano. Y los reyes, atrapados en el centro de esta red, bailaban el ballet prescrito, sabiendo que un solo paso en falso podría desentrañar el tejido mismo de su mundo. Pero ser Dios no era solo rituales y ceremonias. Los antiguos reyes también buscaban placer, belleza, deleite. Y cuando un Dios desea algo, el mundo entero se reorganiza para proporcionárselo. Los jardines que cultivaban desafiaban la naturaleza. Los banquetes que celebraban redefinían la abundancia. Los placeres que perseguían se convertían en leyendas. Nabucodonosor II camina por los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El aire aquí es diferente al del resto de la ciudad. Mientras Babilonia hierve bajo el sol mesopotámico, aquí hay una frescura imposible, una humedad que acaricia la piel como seda mojada. Árboles traídos desde las montañas del norte se elevan en terrazas que ascienden como escalones hacia el cielo. Cada nivel está sostenido por arcos de ladrillo tan perfectamente construidos que han resistido siglos. A través de estos arcos, esclavos bombean agua desde el río Éufrates, usando un sistema de tornillos de Arquímedes que no debería existir en esta época, pero existe. El rey camina entre cedros del Líbano, palmeras datileras de Egipto, rosales de Persia. El jardín no es solo una colección de plantas, es un mapa vivo de su imperio. Cada árbol representando un territorio conquistado, cada flor una victoria sobre el desierto. Según la leyenda preservada por Beroso, sacerdote babilonio del siglo III a.C., Nabucodonosor construyó estos jardines para su esposa Amitis, princesa Meda, que extrañaba las montañas verdes de su tierra natal. Pero las inscripciones cuneiformes nunca mencionan los jardines. Quizás el verdadero milagro era tan cotidiano para ellos que no merecía ser grabado en piedra. O quizás era tan sagrado que no podía ser reducido a palabras. Los jardines de placer no eran invenciones mesopotámicas. En Egipto, los jardines del templo de Karnak, descritos en papiros del Reino Nuevo, contenían estanques llenos de lotos sagrados, árboles de sicomoro bajo cuya sombra los faraones meditaban, jardines de hierbas donde se cultivaban las plantas usadas en rituales de momificación. El faraón Tutmosis III, alrededor del año 1450 a.C., creó lo que hoy llamaríamos un jardín botánico. Ordenó traer especímenes de cada planta exótica encontrada durante sus campañas militares. Las paredes del templo de Karnak todavía muestran relieves de estas plantas, grabadas con tal detalle botánico que los científicos modernos pueden identificar las especies. Pero había algo más profundo en juego. Los jardines no eran solo espacios de placer, eran declaraciones teológicas. Al crear oasis de vida en el desierto, los faraones demostraban que poseían el poder de revertir la creación, de hacer que el caos retrocediera, de imponer orden donde solo debería haber arena y muerte. Qin Shi Huang, el primer emperador de China unificada, pasea por sus jardines imperiales, pero estos jardines son diferentes a cualquier otro en el mundo. No solo contienen plantas y fuentes, contienen mundos en miniatura. Hay una reproducción a escala del río Amarillo, con mercurio líquido fluyendo como agua a través de canales tallados. Puentes de jade cruzan sobre corrientes de metal plateado. En las orillas de este río imposible crecen árboles artificiales hechos de bronce y adornados con perlas que representan frutas. Más allá, una montaña artificial se eleva 30 metros. En su cumbre, un pabellón desde donde el emperador puede observar todo su dominio, pero no el dominio real, el imperio de millones de personas y miles de kilómetros. Este es su dominio perfecto, controlado, inmutable. El imperio como debería ser, no como es. Según las crónicas del Shiji, escritas por el historiador Sima Qian un siglo después, Qin Shi Huang estaba obsesionado con la inmortalidad.
Envió expediciones a islas míticas en busca del elixir de la vida eterna. Mientras tanto, construía estos jardines como prefiguraciones del paraíso que esperaba habitar eternamente. Irónicamente, su búsqueda de inmortalidad probablemente lo mató. Los eruditos modernos creen que murió envenenado por mercurio, el mismo mercurio que usaba en sus jardines y que consumía en forma de píldoras de inmortalidad preparadas por alquimistas taoístas. En el mundo romano, los jardines imperiales tomaron una forma diferente. Las villas de los emperadores en Capri, en Tívoli, en Baiae, no desafiaban la naturaleza, la incorporaban. Augusto construyó su villa en Capri entre acantilados que caían directamente al mar Mediterráneo. No había jardines elaborados, sino terrazas abiertas donde el emperador podía contemplar el horizonte infinito. Tiberio, su sucesor, convirtió Capri en su refugio permanente. Según Tácito, historiador romano del primer siglo después de Cristo, Tiberio construyó 12 villas en la isla, cada una dedicada a uno de los dioses olímpicos. En cada villa se entregaba diferentes tipos de placer. En la villa de Baco celebraba banquetes que duraban días. En la villa de Venus exploraba los límites del erotismo. Pero Suetonio, siempre más escandaloso que Tácito, describe estas villas como escenarios de depravación. Habla de habitaciones decoradas con pinturas eróticas explícitas, de piscinas donde el emperador nadaba con niños entrenados para excitarlo, de acantilados desde donde arrojaba a quienes lo desagradaban. ¿Verdad o propaganda? Probablemente ambas. Los romanos tenían una relación compleja con el placer. Lo celebraban abiertamente, pero también lo usaban como arma política. Acusar a un emperador de excesos sexuales era una forma de deslegitimarlo, de sugerir que había perdido el control, el dominio sobre sí mismo que se esperaba de un líder. Saltemos dramáticamente en el tiempo para entender la continuidad de estas tradiciones. Luis XIV, el Rey Sol, camina por los jardines de Versalles. Ha transformado un pabellón de caza en el palacio más espectacular de Europa. Y los jardines son su obra maestra. 1400 fuentes, cada una un prodigio de ingeniería hidráulica. El agua tiene que ser bombeada desde el Sena usando máquinas tan complejas que requieren mantenimiento constante. Pero cuando el rey pasea, todas las fuentes estallan en actividad sincronizada, creando sinfonías de agua que pueden verse y oírse a kilómetros de distancia. Los jardines de Versalles son el jardín babilónico llevado a su conclusión lógica. No solo desafían la naturaleza, la someten completamente. Cada árbol está podado en formas geométricas perfectas. Cada camino está alineado con precisión matemática. No hay nada salvaje, nada incontrolado. Es la mente del rey impuesta sobre la naturaleza misma. Y, sin embargo, hay algo melancólico en esta perfección. Luis XIV gastó fortunas que Francia no tenía en estos jardines. Arruinó el tesoro real persiguiendo una visión de orden absoluto. Quizás entendía, en algún nivel profundo, que la verdadera inmortalidad no está en vivir eternamente, sino en crear algo tan extraordinario que el mundo nunca lo olvide. Pero los jardines eran solo el escenario. Los banquetes eran el verdadero teatro del exceso divino. En el año 68 después de Cristo, el emperador Nerón celebró un banquete que Tácito describe con horror fascinado. La Domus Aurea, la Casa Dorada, acababa de ser construida sobre las cenizas del incendio que había destruido gran parte de Roma. En el centro del complejo, Nerón creó un lago artificial. El banquete se celebró en una plataforma flotante en medio de este lago. Los invitados, la élite de Roma, fueron llevados en barcas decoradas con oro y marfil. La plataforma misma giraba lentamente, mecánicamente, impulsada por esclavos ocultos bajo la superficie del agua.
Mientras giraba, los comensales veían diferentes escenarios: bosques artificiales poblados con animales exóticos, edificios en miniatura donde actores representaban escenas eróticas, jardines donde flores raras desprendían perfumes embriagadores. La comida, según Petronio, autor del Satyricon y testigo de estos excesos, incluía platos que nunca habían sido combinados antes: lenguas de flamenco, cerebros de avestruz, vulvas de cerda. No porque fueran deliciosos, sino porque eran imposibles, porque demostrar que podías conseguirlos era demostrar que ningún deseo estaba más allá de tu alcance. Los placeres de los dioses no eran simples caprichos, eran declaraciones de poder. Cada jardín imposible, cada banquete extravagante, cada villa en acantilados que desafiaban la gravedad gritaba el mismo mensaje: las leyes que gobiernan a los mortales no nos aplican. Podemos doblar la naturaleza a nuestra voluntad. Podemos convertir el desierto en paraíso y el mar en tierra firme. Somos, en verdad, divinos. Pero en la persecución de estos placeres, a menudo olvidaban que la divinidad tiene sus propias exigencias, sus propios costos. Y ese costo, como veremos, podía ser devastador. Pero todo poder tiene su sombra, toda corona, su peso invisible. Los reyes antiguos vivían en palacios que eran simultáneamente templos y prisiones, rodeados de multitudes pero profundamente solos, adorados como dioses pero vigilados como criminales. Esta es la paradoja que raramente exploramos. La vida divina era, en muchos sentidos, la menos libre de todas. El emperador Hongxi, tercero de la dinastía Ming, despierta en la ciudad prohibida. Ha heredado el trono hace apenas un año y ya comprende que nunca volverá a ser libre. La ciudad prohibida no es simplemente un palacio, es una ciudad dentro de una ciudad, rodeada por murallas de 10 metros de altura y un foso de 50 metros de ancho. 980 edificaciones se extienden sobre 72 hectáreas. Y el emperador, teóricamente el hombre más poderoso del mundo, no puede salir. No es una prohibición formal, es una expectativa cósmica. El emperador es el hijo del cielo, el eje alrededor del cual gira el universo. Si abandona el centro, el equilibrio se rompe. Si camina las calles como un hombre común, deja de ser el mediador entre el cielo y la tierra. Su vida transcurre en patios diseñados según principios geománticos estrictos. El Salón de la Armonía Suprema, donde se sienta durante las audiencias, está orientado exactamente de norte a sur. Su trono está elevado sobre una plataforma de mármol tallado con dragones. Cuando habla, su voz debe alcanzar a los funcionarios que se postran a 40 metros de distancia, pero nunca puede gritar. Un emperador no grita. Un dios no necesita alzar la voz. Tiene 3000 concubinas, según las normas de la dinastía Ming, pero no puede elegerlas libremente. Son seleccionadas por los eunucos de la corte, hombres castrados que manejan todos los asuntos internos del palacio. Cada noche el nombre de la concubina elegida es presentado al emperador en una bandeja de plata. Cada encuentro es registrado meticulosamente por los eunucos, porque cada embarazo debe ser documentado, cada hijo debe ser legitimado, cada línea de sucesión debe ser clara. Los registros de la dinastía Ming, preservados en los archivos imperiales que hoy se encuentran en el primer archivo histórico de China, revelan algo inquietante. Muchos emperadores Ming vivieron vidas sorprendentemente cortas. Hongxi mismo murió después de menos de un año de reinado. Su hijo, el emperador Xuande, vivió 36 años. Su nieto, Shengtong, fue capturado en batalla y vivió 20 años en cautiverio antes de recuperar el trono. ¿Por qué? Los académicos chinos modernos sugieren múltiples factores. El estrés constante de mantener el papel imperial, la dieta elaborada pero nutricionalmente pobre, los elixires de inmortalidad que,
como en el caso de Qin Shi Huang, contenían mercurio y otros venenos, y quizás algo más fundamental, la falta absoluta de libertad, la imposibilidad de ser simplemente humano. Compare esto con los faraones egipcios, muchos de los cuales vivieron vidas relativamente largas para los estándares antiguos. Ramsés II vivió 90 años. Pepi II reinó durante 94 años, el reinado más largo de cualquier monarca en la historia humana. ¿La diferencia? Los faraones, aunque divinos, participaban activamente en campañas militares. Viajaban por Egipto. Interactuaban, aunque de forma ritual, con sus súbditos. El aislamiento total de los emperadores chinos, especialmente durante la dinastía Ming y luego la Qing, era único en su intensidad. Solimán el Magnífico, sultán del Imperio Otomano, enfrenta una paradoja diferente. Como califa, es el líder del mundo islámico, el siervo de Dios en la tierra. Como sultán, es el comandante de ejércitos que han conquistado 3 continentes, pero en su propio palacio está rodeado de intrigas que podrían matarlo en cualquier momento. El harén imperial no es, como la fantasía occidental imaginaba, un lugar de placer desenfrenado. Es una institución política compleja donde la valide sultán, la madre del sultán, maneja redes de poder que se extienden por todo el imperio, donde las esposas y concubinas forman alianzas para asegurar que sus hijos sean los herederos, donde los eunucos, imposibilitados de tener descendencia propia, invierten su energía en manipulaciones políticas que harían palidecer a Maquiavelo. Solimán confía en Roxelana, su esposa favorita. Algo extraordinario, porque por tradición otomana, las concubinas nunca se convertían en esposas. Pero Roxelana rompe esa tradición. Lo persuade de ejecutar a su propio hijo mayor, Mustafa, el favorito del ejército, bajo acusaciones falsas de traición. Años después, cuando Solimán yace agonizante en su tienda de campaña durante el asedio de Sigetvar en Hungría, los visires ocultan su muerte durante semanas. Los soldados siguen recibiendo órdenes del sultán. Los embajadores siguen siendo recibidos por orden del sultán. Su cuerpo es preservado con hierbas mientras un mensajero corre hacia Estambul para traer a su sucesor. ¿Por qué este engaño elaborado? Porque el imperio no puede existir sin el sultán. La transición de poder debe ser perfectamente controlada o todo se desmorona en guerra civil. El asesinato ritual de hermanos fue política oficial otomana durante siglos. Cuando un nuevo sultán ascendía al trono, todos sus hermanos varones eran ejecutados para prevenir guerras de sucesión. Mehmed III, en 1595, ordenó el estrangulamiento de 19 de sus hermanos, algunos todavía niños. Esta práctica, brutal incluso para los estándares de la época, revela la ansiedad fundamental que acechaba a todos los reyes divinos, la sucesión, el momento de mayor vulnerabilidad para cualquier monarquía, el instante cuando la divinidad debe transferirse de un cuerpo mortal a otro. En el antiguo Dahomey, en África Occidental, según las crónicas de comerciantes europeos del siglo XVIII, los reyes enfrentaban una solución diferente, pero igualmente aterradora. Cuando un rey moría, cientos, a veces miles de esclavos y esposas eran sacrificados para acompañarlo al más allá, no como castigo, sino como honor. Su función era servir al rey en la vida después de la muerte. Pero esto significaba que cada esposa, cada sirviente cercano al rey, vivía sabiendo que su vida estaba literalmente atada a la del monarca. Cuando él tosía, ellos temblaban. Cuando enfermaba, rezaban fervientemente por su recuperación, no por amor necesariamente, sino por supervivencia. Moctezuma II, recién elegido Tlatoani, gobernante supremo de los mexicas, enfrenta expectativas que aplastarían a la mayoría de los hombres. Los sacerdotes han interpretado los augurios. Los códices han sido consultados.
pero hay presagios inquietantes. Se dice que su palacio tiene 100 habitaciones, pero Moctezuma duerme en una diferente cada noche. ¿Paranoia? ¿Ritual? Probablemente ambos. Los señores mexicas vivían bajo amenaza constante de asesinato, no de enemigos externos, sino de facciones internas. Cada comida que consume es probada por sirvientes especiales, degustadores cuyo único trabajo es morir antes que el tlatoani si la comida está envenenada. Cada visitante es inspeccionado minuciosamente. Nadie puede mirarlo directamente a los ojos. Hacerlo es una ofensa castigable con muerte. Pero hay algo más. Según el Códice Florentino, compilado por Fray Bernardino de Sahagún décadas después de la conquista española, Moctezuma mantenía un zoológico extraordinario. No solo jaguares y serpientes, sino humanos. Personas con deformidades físicas, enanos, albinos, jorobados, recopilados de todo el imperio y mantenidos en el palacio como curiosidades vivientes. ¿Era crueldad? ¿Fascinación científica? ¿O algo más oscuro? Un recordatorio de que él, el gobernante perfecto, podría haber sido cualquiera de ellos si el destino hubiera sido diferente. La soledad del poder era universal, pero manifestada diferentemente según la cultura. Los reyes nubios de Kush, en lo que hoy es Sudán, según estelas descubiertas en Meroe, vivían bajo una restricción extraordinaria. Nunca podían permitir que nadie viera sus pies descalzos. Los pies del rey tocaban la tierra sagrada de Kush, y esa conexión era demasiado poderosa, demasiado peligrosa, para ser presenciada por ojos mortales. En Corea, durante la dinastía Joseon, los reyes dormían en habitaciones donde se quemaban constantemente inciensos medicinales. Estos inciensos supuestamente protegían contra espíritus malignos, pero también contenían opio y otras sustancias que inducían estados alterados de conciencia. Los reyes coreanos vivían en una neblina constante de alucinógenos suaves. Los registros son ambiguos, pero las recetas de estos inciensos sobreviven y sus ingredientes son reveladores. Las jaulas de oro eran reales, aunque hechas de expectativas en lugar de barrotes. Los reyes antiguos nacían en un papel que no podían abandonar, interpretaban un guión que no habían escrito, vivían bajo escrutinio constante donde cada gesto era analizado, cada palabra pesada. Y cuando finalmente morían, a menudo descubrían que incluso la muerte no era un escape, sino simplemente el comienzo de otra actuación, esta vez en el más allá donde su divinidad continuaría, perpetua, interminable, eterna. Toda divinidad tiene su crepúsculo. Todo imperio, sin importar cuán poderoso, enfrenta su última puesta de sol. Y los reyes que se creían inmortales descubren, en sus momentos finales, que la mortalidad los ha perseguido todo el tiempo, paciente, inevitable. Las caídas de los dioses son las más dramáticas precisamente porque las alturas desde las cuales caen son las más vertiginosas. Julio César camina hacia el teatro de Pompeyo. Es mediodía en Roma. El Senado se reúne hoy no en la curia habitual, destruida recientemente por un incendio, sino en este espacio provisional. César ha recibido advertencias. Un adivino le dijo que se cuidara de los idus de marzo. Su esposa Calpurnia tuvo un sueño donde su marido era asesinado, pero César es César. Ha cruzado el Rubicón. Ha conquistado las Galias. Ha derrotado a Pompeyo. Ha sido declarado dictador perpetuo. La ironía de ese título, perpetuo, eterno, divino. Marco Antonio, su leal general, le ha ofrecido una corona en la festividad de Lupercalia hace apenas un mes. César la rechazó públicamente 3 veces, una actuación cuidadosamente coreografiada para demostrar que no busca convertirse en rey. Pero Roma sabe la verdad. Las estatuas de César se levantan junto a las de los dioses.
Su imagen aparece en monedas, un honor tradicionalmente reservado para deidades. El mes de julio lleva su nombre. Entra al teatro. Los senadores se agrupan alrededor de él, aparentemente para presentar una petición. Es Tilius Cimber, quien agarra su toga, la señal acordada. Entonces las dagas, 23 puñaladas. Casca primero, luego Casio, luego los demás, y finalmente Bruto. Según Plutarco, biógrafo griego que escribiría sobre este momento más de un siglo después, las últimas palabras de César fueron: «Caesú, tecnón, ¿tú también, hijo?». Aunque Suetonio, escribiendo en latín, afirma que fueron «Et tu, Brute», ¿y tú, Bruto? Pero quizás no dijo nada. Quizás simplemente cubrió su rostro con su toga, un último gesto de dignidad, asegurándose de que incluso en la muerte pareciera un romano noble. Su cuerpo quedó tendido al pie de la estatua de Pompeyo, su enemigo vencido. La ironía no escapó a nadie. El asesinato de César no restauró la República, como los conspiradores esperaban. Desató guerras civiles que durarían 13 años más y eventualmente llevarían a Octavio, sobrino, nieto e hijo adoptivo de César, a convertirse en Augusto, el primer emperador verdadero de Roma. Pero aquí está la cuestión fascinante. Augusto aprendió de los errores de César. Nunca se llamó a sí mismo rey o dictador. Se llamó princeps. Primero entre iguales. Mantuvo las formas republicanas mientras acumulaba poder absoluto. Y cuando murió, 41 años después, en su cama, de viejo, fue deificado formalmente por el Senado. Se convirtió en Dios no por proclamación arrogante, sino por consenso cuidadosamente cultivado. La lección era clara. La divinidad en Roma debía ser negociada, no declarada. Luis XIV, el Rey Sol, está muriendo. Ha reinado durante 72 años, el reinado más largo de cualquier monarca europeo en la historia hasta ese momento. Ha transformado Francia en la potencia cultural dominante de Europa. Ha construido Versalles. Ha peleado guerras que expandieron las fronteras francesas. Se ha declarado a sí mismo el Estado encarnado. L'État, c'est moi. El Estado soy yo. Pero ahora, a los 77 años, la gangrena consume su pierna. Los médicos reales, esos charlatanes con títulos impresionantes, han intentado todo. Cataplasmas de hierbas, sangrías, incluso amputación, aunque al final no se atreven. El hedor de la carne putrefacta llena sus habitaciones, a pesar de los perfumes, a pesar de las flores frescas traídas constantemente de los jardines. Luis sabe que está muriendo. Ha ordenado que traigan a su heredero, su bisnieto Luis, un niño de solo 5 años. El reino pasará a un niño, porque el gran Delfín, hijo de Luis XIV, murió en 1711. Entonces murió el duque de Borgoña, su nieto mayor. Luego el duque de Bretaña. Una dinastía devastada por viruela, sarampión, las enfermedades que no discriminan entre reyes y mendigos. Según memorias de cortesanos, Luis XIV le dice al niño: «Vas a ser un gran rey. No imites mi gusto por los edificios ni mi amor por la guerra. Trata de aliviar la carga de tu pueblo», algo que desafortunadamente no pude hacer. Una admisión extraordinaria. El Rey Sol, al final, reconociendo que su grandeza costó demasiado, muere el 1 de septiembre de 1715. Su cuerpo es embalsamado y colocado en la Basílica de Saint-Denis, junto con todos los reyes franceses antes que él. Pero 78 años después, durante la Revolución Francesa, turbas revolucionarias profanarán su tumba, arrastrarán su cuerpo momificado a la luz del día. Lo expondrán como advertencia de lo que le sucede a los tiranos.
La divinidad real francesa no sobrevivirá al siglo XVIII. La caída de las monarquías divinas tomó formas diferentes en distintas partes del mundo. En China, la dinastía Qing colapsó en 1911 después de más de 2000 años de gobierno imperial continuo. Puyi, el último emperador, tenía solo 6 años cuando abdicó. Pasaría el resto de su vida navegando un mundo que ya no tenía lugar para dioses vivientes. Se convertiría en jardinero en Beijing, un final melancólico para el Hijo del Cielo. En Japón, el emperador Hirohito renunció públicamente a su divinidad el 1 de enero de 1946, después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial y las bombas atómicas. La Ningen Sengen, la Declaración de Humanidad, fue un documento extraordinario, un dios declarando que nunca fue un dios. Pero quizás el colapso más dramático fue el de los imperios mesoamericanos. Cuauhtémoc, último Tlatoani mexica, observa desde las ruinas del Templo Mayor mientras la ciudad arde. Ha resistido un asedio de 93 días. Hernán Cortés y sus aliados tlaxcaltecas han bloqueado todas las calzadas. Han destruido los acueductos que traían agua fresca desde Chapultepec. La viruela, traída por los españoles, ha matado a millones, incluido Cuitláhuac, el predecesor de Cuauhtémoc. La ciudad, que una vez albergó 200,000 habitantes, la más grande de América, está llena de cadáveres. No hay comida. Los canales están contaminados con cuerpos. Y sin embargo, Cuauhtémoc no se rinde. Según Bernal Díaz del Castillo, soldado español que escribió sus memorias décadas después, Cuauhtémoc fue finalmente capturado mientras intentaba escapar en canoa. Lo llevaron ante Cortés. Se dice que pidió que lo mataran, que prefería la muerte a vivir en un mundo donde los dioses mexicas habían sido derrotados por el dios cristiano. Cortés no lo mató inmediatamente. Lo mantuvo prisionero durante 4 años, obligándolo a presenciar la destrucción sistemática de todo lo que los mexicas habían construido: templos derribados, códices quemados, el lago drenado para construir la ciudad española de México sobre las ruinas de Tenochtitlán. Finalmente, en 1525, durante una expedición a Honduras, Cortés ordenó que Cuauhtémoc fuera ahorcado. La acusación: conspiración. Pero todos sabían la verdad. Cuauhtémoc fue ejecutado porque su mera existencia era un recordatorio de que el orden mexica, aunque derrotado, no había sido completamente borrado. El colapso de la divinidad real mesoamericana fue particularmente traumático porque era tan completa. No solo una derrota militar, sino un colapso cosmológico. El calendario sagrado, que había regido la vida durante milenios, fue reemplazado por el calendario juliano. Los templos, donde se había mantenido el quinto sol a través de sacrificios, fueron destruidos o convertidos en iglesias cristianas. Los códices sobrevivientes, como el Códice Florentino y el Códice de Dresde, muestran el trauma de este colapso. Escribas indígenas, forzados a trabajar con frailes españoles, registraron sus propias tradiciones incluso mientras veían su mundo desaparecer. Es como si estuvieran escribiendo el obituario de sus dioses. Compara esto con el fin de la divinidad imperial japonesa, que fue mucho más suave. Hirohito renunció a la divinidad, pero permaneció como emperador. La institución sobrevivió, incluso si su teología cambió. El trauma fue menor porque la continuidad fue preservada. O considera el fin del Raj británico en India. Los Maharajas, que habían gobernado como semidioses durante siglos, fueron reducidos a figuras ceremoniales después de la independencia en 1947, pero mantuvieron sus palacios, sus títulos, sus rituales. La divinidad fue vaciada de poder real pero preservada como performance cultural. Nicolás II Romanov, último zar de Rusia,
despierta en el sótano de la casa Ipatiev en Ekaterimburgo. Ha sido trasladado aquí con su familia, su esposa Alexandra, sus 5 hijos. Son prisioneros de los bolcheviques. Hace apenas 1 año y medio, era el emperador de la nación más grande de la Tierra, gobernante de 1/6 de la superficie terrestre del planeta. Se proclamaba zar de todas las Rusias, título que llevaba ecos de divinidad bizantina. Los campesinos besaban la tierra donde caminaba. Los íconos en las iglesias ortodoxas lo mostraban junto a Cristo, pero la Primera Guerra Mundial destrozó el imperio. Las revoluciones de 1917 lo obligaron a abdicar. Y ahora, aquí, en este sótano húmedo, comprende que este es el final. Yakov Yurovsky, comandante bolchevique, entra. Dice que ha habido noticias que deben moverse. Nicolás y su familia son llevados a una habitación más pequeña. No hay muebles excepto 2 sillas. Alexandra se sienta con su hijo hemofílico Alexei en su regazo. Entonces Yurovsky lee un decreto. La ejecución de la familia Romanov ha sido ordenada. Lo que sucede después es caótico, brutal. Los guardias abren fuego, pero las balas rebotan en algunas de las grandes duquesas porque, sin que nadie lo supiera, habían cosido joyas en sus corsés. Los diamantes de la familia imperial, escondidos contra sus cuerpos, actúan como armadura improvisada. Los guardias tienen que usar bayonetas para terminar el trabajo. Los cuerpos son llevados a un bosque, arrojados en una mina abandonada, cubiertos con ácido, quemados. Incluso en la muerte el régimen bolchevique teme el poder de estos símbolos de divinidad monárquica. El ocaso de los dioses es siempre violento, aunque la violencia tome diferentes formas. A veces es el puñal rápido de los conspiradores. A veces es la lenta desintegración de instituciones que ya no pueden sostenerse. A veces es el fuego purificador de revoluciones que buscan borrar el pasado completamente. Pero siempre, siempre, llega el momento cuando la divinidad proclamada se encuentra con la mortalidad inevitable. Y en ese encuentro, los reyes descubren lo que siempre han sabido secretamente, que fueron humanos todo el tiempo, pero incluso cuando los dioses caen, algo permanece. Ecos en piedra, memorias en manuscritos, estructuras que desafían el tiempo. Los palacios se derrumban, pero las ideas persisten. Los imperios se desvanecen, pero las aspiraciones permanecen. Y quizás, en el análisis final, ese es el verdadero poder de la divinidad real. No vivir como dioses, sino crear algo que sobreviva a la mortalidad. Howard Carter, arqueólogo británico, sostiene una vela con mano temblorosa. Ha pasado 5 años excavando en el Valle de los Reyes, buscando la tumba de un faraón menor, un rey que apenas gobernó 10 años y murió joven, Tutankamón, un nombre casi olvidado por la historia. Pero ahora, mientras la luz de la vela penetra por primera vez en 3200 años en la cámara sellada, Carter ve algo que lo dejará sin palabras. ¿Puedes ver algo?, pregunta Lord Carnarvon, su patrocinador, desde atrás. Y Carter, después de un silencio eterno, responde: sí, cosas maravillosas. El interior de la tumba es un tesoro incalculable. No solo oro, aunque hay oro en abundancia. Máscaras funerarias de oro macizo, sarcófagos anidados como muñecas rusas, joyas que brillan con lapislázuli traído desde Afganistán, sino algo más, una ventana intacta hacia cómo vivía un dios hace más de 3 milenios. Hay muebles, camas, carros desmontados. Hay jarros de vino con las etiquetas de la cosecha todavía legibles. Hay juegos de mesa, porque incluso los faraones se aburrían. Hay ropa interior de lino tan fino que todavía es translúcida después de 32 siglos. Pero lo más conmovedor son las flores.
un pequeño ramo de flores silvestres colocado sobre el sarcófago por alguien que amaba al joven rey. Flores que se desintegraron en polvo cuando Carter las tocó, pero cuya forma preservada en el metal oxidado del ataúd habla de una emoción humana que trasciende los milenios. La tumba de Tutankamón revolucionó nuestra comprensión de la vida en el antiguo Egipto precisamente porque era la de un rey menor. Los faraones verdaderamente grandes, como Ramsés II o Tutmosis III, tenían tumbas saqueadas siglos atrás. Solo la tumba de un rey casi olvidado sobrevivió intacta, y eso nos dice algo profundo. La grandeza en vida no garantiza memoria después de la muerte. Ramsés II construyó más monumentos que cualquier otro faraón. Abu Simbel, el Rameseum, adiciones masivas a Karnak, reinó 66 años, tuvo más de 100 hijos, se proclamó el más grande de todos los faraones. Pero es Tutankamón, el rey niño, quien captura la imaginación moderna. Sus tesoros han viajado por museos de todo el mundo. Millones de personas han visto su máscara funeraria. Libros, películas, exposiciones, todas dedicadas a un faraón que en su tiempo fue considerado insignificante. El legado es impredecible. Hiram Bingham, explorador y académico de Yale, asciende por senderos andinos cubiertos de niebla. Los guías locales le han contado sobre ruinas en las montañas, pero las ruinas no son inusuales en Perú. Los incas construyeron por todo el imperio. Pero cuando la niebla se despeja, Bingham ve algo extraordinario. Una ciudad completa, aferrada a un pico de montaña a 2.400 metros de altura, terrazas agrícolas que descienden por laderas imposibles, edificios construidos con piedras tan perfectamente cortadas que no se puede insertar una hoja de cuchillo entre ellas, fuentes que todavía fluyen, alimentadas por sistemas hidráulicos diseñados 500 años atrás. Machu Picchu no era conocida por los españoles que conquistaron el imperio inca. Fue abandonada antes de la conquista o quizás durante ella. Los árboles la habían reclamado. Bingham no la descubrió, por supuesto. Los lugareños siempre supieron que estaba ahí, pero su expedición la presentó al mundo. ¿Por qué fue construida? Los arqueólogos todavía debaten. ¿Una residencia real de verano para el Zapa Inca Pachacútec? ¿Un retiro espiritual? ¿Un centro astronómico? Quizás todo eso. La roca sagrada está perfectamente alineada con las montañas circundantes. El Intihuatana, el lugar donde se amarra el sol, es un reloj solar tan preciso que marca no solo las estaciones, sino también eventos celestiales específicos. Pero más allá de su función, Machu Picchu representa algo más: la capacidad humana de crear belleza en lugares imposibles, de imponer orden y armonía incluso en las laderas más escarpadas, de construir no solo para la utilidad, sino para el asombro. El legado arquitectónico de los reyes divinos es quizás su contribución más duradera. Mientras sus nombres pueden olvidarse, mientras sus dinastías se desvanecen, sus construcciones persisten. Las pirámides de Giza han sobrevivido 4.500 años. Sobrevivieron al colapso del reino antiguo. Sobrevivieron a las conquistas persas, griegas, romanas, árabes. Sobrevivieron a guerras mundiales y revoluciones. Y probablemente sobrevivirán a nuestra civilización actual. La Gran Muralla China, construida y reconstruida durante 2 milenios por diferentes dinastías, es visible desde el espacio. Pero lo extraordinario no es su escala, es que representa el trabajo de millones de personas, muchas de las cuales murieron durante su construcción, todo para realizar la visión de emperadores cuyos nombres ahora estudiamos en libros de historia. En Camboya, Angkor Wat, construido por el rey Khmer Suryavarman II en el siglo XII, es el edificio religioso más grande del mundo. Era tanto templo hinduista como mausoleo real. Las torres centrales representan el monte Meru,
el centro del universo en cosmología hindú. Los fosos que lo rodean son los océanos cósmicos. Pero aquí está lo fascinante. Cuando Angkor fue abandonado en el siglo XV, la selva lo reclamó. Árboles crecieron a través de las piedras. Raíces levantaron paredes. Para cuando exploradores franceses lo redescubrieron en el siglo XIX, era difícil decir dónde terminaba la arquitectura y dónde comenzaba la naturaleza. Algunos arqueólogos argumentan que deberían limpiar los árboles, restaurar el complejo a su estado original. Otros creen que los árboles son ahora parte del sitio, que la fusión de construcción humana y crecimiento natural crea algo único, algo que ningún rey Jemer podría haber imaginado, pero que es hermoso precisamente por eso. Un turista moderno camina por el Sikh, el desfiladero estrecho que conduce a Petra. Las paredes de roca se elevan 80 metros a cada lado. El suelo está pulido por millones de pies que han caminado este camino durante 2000 años. Y luego, al final del desfiladero, aparece el tesoro, el Khasne, tallado directamente en la roca rosada del acantilado. Columnas corintias imposibles, esculturas que combinan influencias griegas, romanas y nabateas, todo tallado de una sola pieza de montaña. Este era el poder de los reyes nabateos. Gobernaban el desierto, controlaban las rutas comerciales entre Arabia y el Mediterráneo. Eran lo suficientemente ricos para no construir un templo. Podían permitirse esculpir montañas. El tesoro es solo el comienzo. Toda la ciudad de Petra está tallada en roca, tumbas reales que parecen palacios, un monasterio en lo alto de las montañas que requiere subir 800 escalones tallados en piedra, un teatro romano que podía albergar a 3000 personas, y en todas partes, sistemas de agua increíblemente sofisticados que capturaban la lluvia escasa del desierto y la distribuían por toda la ciudad. Los nabateos fueron conquistados por Roma en el año 106 después de Cristo. Su reino desapareció, su lengua se extinguió, su cultura fue absorbida, pero Petra permanece, testimonio de lo que los humanos pueden crear cuando combinan riqueza, ambición y genio ingenieril, pero no todos los legados son de piedra. Algunos son ideas que persistieron mucho después de que sus creadores murieron. El código de Hammurabi, grabado en una estela de diorita en el año 1750 a.C., estableció principios legales que todavía resuenan: presunción de inocencia, derecho a presentar evidencia, castigos proporcionales a los crímenes, ojo por ojo, diente por diente. Suena brutal para oídos modernos, pero fue revolucionario en su tiempo porque limitaba la venganza, imponía proporcionalidad donde antes había solo escalada. Hammurabi se presentaba como rey pastor, elegido por los dioses para establecer justicia en la tierra. Y aunque su imperio babilónico se desmoronó, aunque su dinastía terminó, aunque los casitas y luego los asirios conquistaron Babilonia, su código legal fue copiado y adaptado durante siglos. Considera a Ciro el Grande, fundador del imperio persa. Cuando conquistó Babilonia en el año 539 a.C., hizo algo inaudito. Liberó a los judíos que habían sido exiliados por Nabucodonosor. Les permitió regresar a Jerusalén. Les permitió reconstruir su templo. El cilindro de Ciro, descubierto en 1879, describe esta política de tolerancia religiosa. Algunos académicos lo llaman la primera declaración de derechos humanos. Eso es probablemente una exageración, pero Ciro entendió algo que muchos conquistadores no, que puedes controlar cuerpos con ejércitos, pero ganas corazones con generosidad. Y así, 2500 años después, Ciro el Grande es recordado no por las batallas que ganó, sino por las libertades que concedió. Imagina, por un momento,
que pudieras reunir a todos estos reyes divinos en una habitación. El faraón Ramsés y el emperador Qin Shi Huang, Julio César y Moctezuma, Luis XIV y el Zapa Inca, todos sentados en círculo, comparando notas sobre cómo era vivir como dioses. ¿De qué hablarían? Quizás del peso de las coronas, del aislamiento del poder absoluto, de las noches que pasaron despiertos preocupándose por conspiraciones, por sucesiones, por si el universo realmente colapsaría si cometían un error. O quizás hablarían de momentos de belleza genuina, de jardines al amanecer, de música interpretada por los mejores músicos del mundo, de amor, porque incluso los dioses amaban, aunque sus amores fueran complicados por política y protocolo. ¿Se consideraban afortunados o malditos? Probablemente ambos, simultáneamente. Los ecos de estas vidas divinas resuenan todavía. Cada vez que visitamos un museo y vemos artefactos de palacios antiguos, cada vez que viajamos a sitios arqueológicos y nos paramos donde reyes caminaron, cada vez que leemos sobre estas civilizaciones y tratamos de entender cómo era vivir en sus mundos, construyeron para la eternidad y en cierto sentido la alcanzaron. No en sus cuerpos mortales, que se convirtieron en polvo hace milenios, sino en las estructuras que dejaron, las ideas que sembraron, las preguntas que todavía nos hacen sobre poder, divinidad y qué significa ser humano. Y ahora, mientras nuestra jornada nocturna llega a su fin, vale la pena preguntarnos, ¿qué hemos aprendido de estas vidas extraordinarias? Los reyes divinos del mundo antiguo vivían en una paradoja fundamental. Eran adorados como dioses, pero tratados como prisioneros. Poseían riquezas inimaginables, pero no podían caminar libremente por las calles. Tenían poder absoluto sobre millones, pero ningún control sobre sus propias vidas íntimas. Nosotros, en nuestro mundo moderno, hemos abandonado en gran medida la ficción de la divinidad real. Nuestros líderes son elegidos, no ungidos. Son humanos, falibles, reemplazables. Y sin embargo, seguimos fascinados por estas figuras antiguas. ¿Por qué? Quizás porque encarnan algo que todavía resuena, el deseo humano de trascendencia, de ser más que simplemente mortales, de dejar una marca que dure más allá de nuestras breves vidas. Cada uno de nosotros, en cierto sentido, es un rey de nuestro propio pequeño dominio. Tomamos decisiones que afectan nuestras vidas y las vidas de quienes nos rodean. Construimos nuestros propios palacios, aunque sean metafóricos, carreras, familias, proyectos creativos, y todos, absolutamente todos, enfrentamos el mismo dilema que enfrentaron los reyes antiguos: ¿cómo vivir una vida que valga la pena recordar? Los faraones pensaron que la respuesta estaba en la construcción monumental, los emperadores chinos en la armonía con el cosmos, los reyes mesoamericanos en alimentar a los dioses con sacrificio, los césares romanos en la expansión militar, Luis XIV en la creación de belleza perfecta. ¿Tenían razón? Parcialmente. Sus monumentos sobreviven, pero lo que realmente perdura son las historias. Las flores en la tumba de Tutankamón, la última mirada de César a Bruto, las palabras finales de Luis XIV a su bisnieto niño, los momentos de humanidad que atraviesan milenios y nos recuerdan que detrás de cada corona había simplemente una persona con esperanzas y miedos muy similares a los nuestros. Y ahora te preguntamos, viajero nocturno, a ti que has caminado con nosotros por estos palacios milenarios, ¿qué te llevas de este viaje? ¿Te imaginas viviendo en esos tiempos? ¿Te atraería el poder divino o te aterrorizaría su costo? ¿Qué civilización antigua te fascina más? ¿Los jardines imposibles de Babilonia? ¿Las ciudades montañosas de los incas? ¿La perfección geométrica de Versalles? Cuéntanos en los comentarios. Somos una comunidad de exploradores nocturnos, y tus pensamientos enriquecen nuestro viaje colectivo.
Quizás en un futuro episodio profundicemos más en la civilización que más te intriga. Quizás exploremos los palacios perdidos de África, las cortes doradas del sureste asiático, los reinos olvidados de la estepa euroasiática. Este canal existe porque hay personas como tú, curiosas sobre el pasado, dispuestas a viajar mentalmente a través del tiempo mientras el resto del mundo duerme. Somos noctámbulos unidos por la fascinación con la historia humana. Si este viaje te ha cautivado, si has sentido, aunque sea por un momento, el peso de una corona antigua, considera unirte a nuestra comunidad permanentemente. Suscríbete a Somnialis. Activa la campanita de notificaciones para que cada nuevo episodio llegue a ti como un susurro en la oscuridad. Porque cada semana continuamos estos viajes. Exploramos no solo los grandes eventos de la historia, sino la vida cotidiana. No solo las batallas y conquistas, sino los momentos íntimos, las texturas de la existencia en tiempos lejanos. Historia para dormir, sí, pero también historia para soñar. Historia para comprendernos mejor a nosotros mismos al comprender a quienes vinieron antes. Y ahora, mientras tu almohada te llama y tus párpados se vuelven pesados, dejemos que estas historias se asienten en tu conciencia. Deja que las imágenes que hemos conjurado juntos, los palacios y jardines, los rituales y banquetes, los momentos de gloria y de soledad profunda, se conviertan en sustrato para tus sueños. Quizás esta noche sueñes que caminas por los pasillos del Templo Mayor de Tenochtitlán. Quizás te encuentres flotando en una barcaza dorada en el Nilo mientras el faraón realiza su recorrido matutino. Quizás observes desde las sombras mientras Julio César entra en el teatro de Pompeyo y quieras gritar una advertencia que no puede ser escuchada a través de los milenios. Los reyes divinos del mundo antiguo se han ido, pero las preguntas que sus vidas plantearon permanecen. ¿Qué significa vivir bien? ¿Cómo equilibramos poder y compasión? ¿Cuánto de nuestras vidas controlamos realmente? ¿Y cuánto somos actores en guiones escritos por fuerzas más grandes que nosotros? No hay respuestas fáciles. Los reyes antiguos tampoco las tenían, pero quizás el valor estaba en hacer las preguntas, en vivir con conciencia, en intentar, a pesar de todas las limitaciones, crear algo bello, algo significativo, algo que valdría la pena recordar, desde donde quiera que nos acompañes, desde Barcelona o Buenos Aires, desde Ciudad de México o Madrid, desde cualquier rincón de este mundo hispanohablante que compartimos. Te deseamos una noche tranquila, que tus sueños sean ricos y extraños, que despiertes mañana no como un rey divino atrapado en rituales, sino como un humano libre, capaz de elegir cómo escribir tu propia historia. Hasta nuestro próximo encuentro nocturno, viajero. Que la oscuridad sea gentil contigo. Buenas noches desde Somnialis.